Muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto para mí nuevamente encontrarnos en este espacio en Casa con Ajeco. El día de hoy nos acompaña la doctora Sofía Campos. Ella es médico cirujano y actualmente labora en Emergencias Médicas, empresa líder en atención prehospitalaria. El día de hoy tenemos el tema de depresión en personas adultas mayores, así que sin más, les dejo con la doctora. Bueno, muy buenas tardes. Para mí es un gusto estar con ustedes. Hoy vamos a tocar un tema súper importante y súper común en lo que es en medicina, ¿verdad? O sea, llegan muchísimos pacientes con esto, que es la depresión en personas mayores, en realidad en cualquier tipo de edad, porque es una enfermedad que no tiene edad, ¿verdad? O sea, desde personas adolescentes hasta personas adultas mayores la padecen. ¿Ok? Vamos a hablar primero un poquito de lo que es normalidad. Entonces vamos a hablar de la emoción y vamos a hablar del ánimo. ¿Okay? La emoción es un estado afectivo que es de un surgimiento sorpresivo. O sea, nos dan, no sé, un regalo y vamos a estar sorpresa, nos vamos a poner felices, ¿verdad? Vamos hasta llorar de la felicidad. Ok, eso es una emoción, estamos felices. Entonces, es una respuesta a un estímulo externo, como lo dije, digamos, nos van a dar un regalo, entonces vamos a estar a ese regalo, a esa emoción, vamos a estar felices, ¿verdad? Y casi siempre tiene una corta duración, o sea, si igual se nos murió, no sé, el gatito, ¿verdad? O bueno, o perdimos el celular, o nos pasó algo así como no muy grave también, entonces, pero nos ponemos tristes, la emoción es ponernos tristes, ¿ok? Ahora vamos a pasar a lo que es ánimo. El ánimo es diferente. El ánimo es el estado afectivo de una aparición ya más lenta y a veces no tiene un estímulo puntual, o sea, a veces no sabemos por qué nos vamos a deprimir, ¿ok? Vamos a estar melancólicos, ¿verdad? Entonces es un estado de ánimo melancólico. No necesariamente, como digo, no tiene como ese, voy a estar melancólico por esta razón, o sea, a veces no hay razones, ¿ok? Es aparece como en un tiempo más prolongado. Y ahí ya vamos a hablar entonces de más un estado depresivo, un estado melancólico, un estado irritable, ¿verdad? Entonces ya es un ánimo y es algo más de tiempo, ¿ok? A esto vamos a las respuestas adaptadas o inadaptadas. Entonces, ¿qué vamos a hablar de una respuesta adaptada? Normalmente, nosotros en circunstancias, una persona a veces tiene resiliencia y las otras personas no. Entonces, eso va a ser la respuesta adaptada a una situación específica, como ejemplo, la pérdida del celular para mí, ¿verdad? Entonces va a ser no va a ser algo no complicado, me va a sentir triste y ya. ¿Ok? Pero hay personas que más bien tienen una respuesta inadaptada por una serie de cuestiones que vamos a hablar más adelante. Pero ya ahí sí vamos a hablar entonces más de enfermedades, de trastornos, ¿ok? Porque entonces ya esas se van suprimiendo de las emociones y además de eso va comenzando a una reacción situacional retrasada hasta que aparece alguna enfermedad o algún trastorno. En este caso que vamos a hablar sería la depresión. El trastorno del estado de ánimo. Ya como hablamos de un trastorno, ya ahí hay varias sintomatologías, o sea, hay varios síntomas. Ya no estamos, que nos afectan varias áreas, ¿verdad? Ya no estamos hablando solo de me siento triste, nada más, no. Estamos hablando de que nos va a afectar varias áreas como tal. El estado afectivo es algo más amplio porque ahí sí hay otro tipo de enfermedades como la bipolaridad, también tenemos lo que es la depresión mayor, ¿verdad? Que vamos a hablar ahora, la distimia, la ciclotimia, ok, eso se va a dividir el trastorno de ánimo, pero más que todo es que es un trastorno, o sea, varios síntomas que nos van a afectar la funcionalidad en todo lo que nosotros hacemos normalmente. Entonces, como estaba hablando, la ciclotimia y la bipolaridad va a abarcar dos polos, o sea, vamos a abarcar lo que es el polo depresivo
y el polo maníaco, o sea, más bien al revés, excitable. Es una persona muy excitable, muy alegre, ¿verdad? O sea, es totalmente al contrario de la depresión. ¿Ok? Esos son la gente que tiene dos polos. La ciclotimia es como una bipolaridad un poquito más leve, ¿verdad? Pero tiene esos dos polos y además de eso lleva un tiempo de cronicidad, o sea, un tiempo de más o menos 2 años para poder llegar al diagnóstico, ¿verdad? Igual que la distimia es como la depresión mayor, o sea, es una depresión leve a moderada, pero crónica, o sea, de 2 años más o menos. Entonces va a ser una persona que va a tener baja autoestima, que va a estar pesimista, aislado socialmente, va a estar fatigado, cansado todo el tiempo, busca culpable, o sea, o culpabilidad de ella misma, problemas de concentración, ¿verdad? Todas esas cositas en un tiempo de 2 años. La depresión mayor, ya vamos a hablar ahora más adelante. Ok, vamos a hablar entonces ya de la depresión mayor, más que todo. La depresión mayor se da más en mujeres que en hombres. ¿Por qué? Porque en las mujeres tenemos la parte hormonal que nos afecta mucho más, ¿verdad?, que a los hombres. Entonces, por eso es que casi siempre se da más en mujeres que en hombres, por la parte hormonal. También tenemos que se dan personas que que están solteras o que están separadas o más bien viudas, ¿verdad? Entonces, obviamente, no es lo mismo tener el apoyo, ¿verdad?, de una persona ahí a la par de uno a no tener ese apoyo. Y la edad, ahora ha cambiado un poco esto, porque antes del COVID y todo, o hace ya bastante tiempo, ¿verdad?, se daba más en adulto mayor, o sea, bueno, o se daba más después de los 40 años. Pero ahora se ve que más bien los jóvenes ya están padeciendo eso. Entonces, si tienen nietitos, sobrinos, ¿verdad?, siempre vigilar todos los síntomas que vamos a hablar hoy. Como decía ahora, ¿verdad? Entonces, en Costa Rica es bastante frecuente, hasta de un 61% tienen sintomatología depresiva, no trastorno depresivo mayor como tal, pero sí, sí sintomatología depresiva. Y vemos que ahora con lo del COVID, ¿verdad?, aumentó en montones, o sea, un 50%. De hecho, del 10% en marzo, ahora, o sea, después en octubre, de un 61%, ¿verdad? Cómo aumentó con la parte del COVID, ¿verdad? De estar encerrados, ¿verdad? Aislamiento, en no poder hacer muchas cosas que hacíamos antes, nos llevó más o menos a esto. Ok, vamos a hablar un poquito de la depresión mayor, entonces. La depresión mayor, bueno, o más bien la depresión como tal. Lo que vamos a tener es un desequilibrio de neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Entonces, son las sustancias químicas que nos van a hacer que se dé las señales, ¿verdad?, de una neurona a otra, para que la otra capte, y entonces lo que hace es, por medio de los transmisores, de los neurotransmisores, hacen que reaccione neurona a neurona, ¿ok? Existen varios neurotransmisores. En la depresión se ve que hay una alteración de lo que es la noradrenalina y la serotonina, que lo que llaman la serotonina es como la hormona de la felicidad, ¿verdad? Es como lo que nos da ese estado de ánimo feliz, ¿ok? Entonces hay un desequilibrio en eso. Esto es lo que se ha visto. Entonces, vamos a hablar un poquito de la depresión para ver la diferencia entre trastorno depresivo mayor, ¿verdad? Depresión mayor a depresión. Depresión, lo que hay que escribir es como un hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido, derrumbado, ¿verdad? Pero hasta ahí. O sea, no nos afecta tanto en nuestra vida cotidiana, ¿ok? Entonces, que ahora sí, ahora el trastorno de depresión mayor. Trastorno de depresión mayor quiere decir que abarca fallos en varias áreas que nos van a afectar en nuestra vida cotidiana, como sueño, ¿ok? Como apetito, estado de ánimo, ¿verdad? Cognitivo, concentración, o sea, todo eso nos va a hacer como como una avalancha de síntomas, ¿ok? Que nos va a afectar en la vida cotidiana. Entonces, es el trastorno mental más frecuente. Y como decía, es un síndrome que abarca varios síntomas, o sea, afectivo, cognitivo, volitivo
y somático, ¿ok? Entonces, es la causa común de discapacidad, o sea, es una causa muy común de discapacidad y se da de 1 a 5 personas llegan a desarrollar depresión, que no es lo mismo que trastorno de depresión mayor. Y del 14% de estos pacientes que acuden al centro médico, digamos, un 14% de los pacientes que acuden al centro médico van a tener depresión. Ya que montón. Y van aumentando el riesgo, obviamente, si tienen algún uso de sustancia, como alcohol o drogas, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver la clasificación de depresión mayor. Para poder decir que tiene ese trastorno como tal de depresión mayor, por lo menos tiene que tener 4, ¿verdad? De los síntomas que yo les voy a decir, siendo de fijo definitivamente el humor depresivo todo el día o la pérdida de interés o de placer durante el día, ¿verdad? O sea, antes le gustaba mucho ir a nadar, ya perdió el placer por ir a nadar, por comer, por todo. Perdió el interés a las cosas cotidianas que hacía antes, ¿verdad? O simplemente lo ven muy triste todo el día triste, no hay forma de que se ría. O sea, a veces muy poco, pero siempre se le ve una fascia anedónica, o sea, sin expresión, ¿ok? Eso por lo menos por 2 semanas. Y además de eso, entonces los síntomas serían esos 2 de fijos, los tiene que tener, y los otros es insomnio o hiperinsomnio. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tiene, que no duerme o que más bien duerme todo el día, ¿ok? Eso es uno de los tantos que tiene que tener. Lo otro es fatiga o pérdida de energía, o sea, no quiere hacer nada durante el día. Agitación o retraso psicomotor, ¿verdad? Observado por otros. O sea, ustedes lo ven diferente, lo ven agitado o al contrario, lo ven con un retraso en la movilidad, o sea, que no quiere moverse, se mueve lento, ¿verdad? A veces sentimientos de inutilidad y además de esos sentimientos de culpa, hasta pueden ser delirantes. Pueden tener ideas delirantes como a veces también como de que le robaron plata, de que lo quieren envenenar, que cuestiones así, que no, ya eso ya es entrar en un delirium, ¿verdad? La indecisión o disminución en la parte de concentración, de pensar, o sea, se vuelven más lentos para pensar, casi no se concentran en lo que están haciendo, los ven distraídos, que usted le dice algo y tal vez él no se lo repite porque no lo sabe, porque no le puso atención, entonces se le olvida, ¿ok? O no se acuerda dónde dejó algo, porque ya la falta de concentración ya no la tiene. Pensamiento recurrente de muerte. Ok, cuidado con porque este sí es un muy mal pronóstico, porque ahí pueden ya venir lo que son intentos de autoeliminación o hasta autoeliminación como tal. Ok. Entonces, cualquiera de esos síntomas que yo dije, o sea, si tiene ya 4 de esos, o sea, cuidado porque tiene que consultar inmediatamente. ¿Okay? Porque si no, se va volviendo todavía peor y peor y peor y puede ser de muy mal pronóstico en algún momento. O hasta puede intentar algo ya peor como un intento de autoeliminación o autoeliminarse como tal. Estos síntomas son significativamente disfuncionantes en todas las áreas funcionales del paciente, o sea, ya el paciente en el trabajo, en las relaciones interpersonales, ya no es el mismo, ¿verdad? O sea, tiene un fallo en todas sus áreas. El episodio es no atribuir una condición médica a sustancia, o sea, que no es un efecto secundario a ningún tratamiento que él esté tomando, no es efecto secundario a una condición médica, a una patología como tal, un hipotiroidismo maltratado, ¿verdad? Una anemia, o sea, no hay una condición médica que nos explique el por qué el paciente está tan bajo. Además de eso, tampoco tiene un trastorno esquizoafectivo, ni esquizofrénico, ni delirante, ni ningún tipo de esquizofrenia, ¿ok? Y no ha presentado ningún episodio maníaco o hipomaníaco porque ahí sí sería diferente, ya entraríamos en lo que les hablaba antes, que era el trastorno bipolar, ¿ok? O sea, tenemos claro que no es un trastorno benigno, o sea, esto es una patología, es una enfermedad, hay que correr,
¿ok? Y es muy frecuente y hay que correr porque si no se puede cada vez volver peor y peor y peor y peor, ¿ok? Y aparecer más síntomas y empeorar esos síntomas hasta que se agrave y tenemos que internarlo, o si no, ya, o sea, como decía antes, pueden intentar autoeliminarse. Tiende a cronificar, que es lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Tiende a ser crónico y a tener recidivas, o sea, puede ser que a los 3 meses ya esté bien, pero dentro de 6 meses, más bien, viene una recidiva que va a ser peor, ¿verdad? Entonces está un poquito bien y vuelve otra vez. Lo otro es que la retirada del medicamento, eso nunca se hace. O sea, no se automediquen y menos se quiten los medicamentos que le manda el médico, porque le da un efecto secundario. Bueno, hay medicamentos que no dan esos efectos secundarios y se pueden ir cambiando. ¿Ok? Pero si retiramos los medicamentos, podemos provocar que otra vez vuelvan esos síntomas y ya vamos a terminar internados en psiquiatría. Y a medida que evoluciona el trastorno, ¿verdad? Tiende a que los episodios pueden ser más frecuentes y de mayor duración si la persona está sin tratamiento. Entonces vamos un poquito a lo que es tratamiento también. Vamos un poquito mejor primero a lo que es prevención. Entonces, ¿cómo hacemos para prevenir esto? Lo único que tenemos para prevenir sería rodearnos de personas con positivismo, hacer cosas que nos gusten, ¿verdad? Ahora con esto del COVID, digamos, si nos gusta ir a caminar a la montaña, despejarnos un rato la mente, hacer actividades en la computadora, juegos o libros o ver películas de Netflix que nos gusten, también compartir con las personas que son amorosas, positivas, ¿verdad? Que yo lo dije. Hacer actividades que nos den placer, como lo dije, hacer ejercicios, todas esas cositas nos ayudan a prevenir episodios, ¿verdad?, depresivos. Después, lo que es tratamiento, el tratamiento combinado se ha visto que es el mejor. ¿Okay? ¿Qué significa combinado? Entonces, lo que es terapia psicológica con tratamiento farmacológico. Como le digo, tienen muchos mitos con lo que es tratamiento farmacológico, porque los tratamientos farmacológicos siempre dicen que es que nos vamos a hacer adictos, que nos van a tontar todo el día, o sea, eso no es cierto. Ahora hay medicamentos muy nuevos, de hecho, los de primera elección son los inhibidores de recaptación, selectivos de recaptación de la serotonina, que ellos son el escitalopram, citalopram, sertralina, fluoxetina, ¿verdad? Ellos son muy dóciles y no tienen tantos efectos secundarios. Hay otros también duales, como la recaptación de noradrenalina en serotonina, ¿verdad? Que es la venlafaxina, no sé si alguno toma de eso como para que estén ahí familiarizados. Ellos también tienen muy pocos efectos secundarios. Entonces son muy buenos tratamientos farmacológicos que con psicoterapia o terapia conductual o terapia interpersonal, ¿verdad? Psicoterapia, hasta terapia grupal, entonces eso nos va a hacer todavía mejor un tratamiento combinado y va a mejorar muchísimo como la parte de pronóstico del paciente, ¿verdad? Entonces, si cree tener, obviamente, unos síntomas de cualquiera de estos que yo les he explicado, entonces consulten de inmediato, busquen ayuda de un profesional porque hay que correr y es sumamente importante buscar ayuda y ayudarlos.